Bœuf bourguignon. Hola amigos, así empezó Julia Child el 2 de febrero de 1963 su primera emisión del programa The French Chef en Estados Unidos. No fue el primer programa de cocina de la historia, pero sí fue y sigue siendo el de más repercusión. Julia, con su programa, fue capaz de cambiar la percepción de la comida de la mayoría de los norteamericanos. Su primer plato, Bœuf bourguignon, fue seleccionado por ella expresamente. Es un delicioso guiso de vino francés que se convirtió en el más norteamericano de todos. Venga, vamos a hacer Bœuf bourguignon en honor a Julia Child y averiguar más de su vida y de este fabuloso plato. Como ya es costumbre, vamos a empezar a preparar los ingredientes. Empezamos cortando la panceta, en palitos. En febrero de 1963 se emitió el primer capítulo del programa, The French Chef, y fue un éxito enorme de inmediato. Julia tenía 52 años. Seguimos con la cebolla, no queremos cortarla muy fino. Hasta entonces, en Estados Unidos en realidad no se cocinaba de manera muy sofisticada. Se abrían muchas latas de comida envasada. La zanahoria la vamos a cortar también bastante gruesa. Julia de repente dio a las amas de casa de la época la posibilidad de crear platos sofisticados. Vamos a picar 3 ajos. De hecho, su repercusión fue tan importante que su cocina fue desmontada entera con todos los enseres y está expuesta en el Museo Smithsonian de la Historia de los Estados Unidos, en la capital, Washington, D.C. Ahora vamos a cortar la carne, en trozos medianos. El motivo de su éxito fue sobre todo porque ella demostraba sus habilidades como chef delante de la cámara, y como se grababa todo de seguido, muchas veces se podía ver cómo le salían mal las cosas. La audiencia se sentía identificada. Vamos a empezar. En la cazuela añadimos un poco de aceite y la panceta. La vamos a dorar que suelte su grasa. Ella grababa desde su cocina de casa y como medía 1,88 m, su marido le había hecho las encimeras más altas. La sacamos y reservamos. Ahora vamos a dorar la carne. Añadimos un poco de mantequilla, pero nos valemos sobre todo de la grasa que ha soltado la panceta. Buscamos un bonito dorado y es mejor hacer esto poco a poco. Vamos sacando y metiendo nuevas piezas de carne. Julia se graduó de la Escuela de Alta Cocina Cordon Bleu de París, la escuela de chefs con más reputación hasta la fecha. Ahora vamos a añadir la cebolla y la zanahoria. Lo freímos en la misma grasa, unos minutos. Ahora añadimos el ajo picado. Removemos bien y también añadimos la carne y el jugo. Ahora la salamos. Y pimienta fresca. Añadimos el tomate concentrado. Seguimos cocinando para quitarle un poco la acidez al concentrado. Ahora añadimos las 2 cucharadas de harina. Mezclamos bien. En este punto añadimos el vino. Desglaseamos bien el fondo. Ahora ya podemos añadir el caldo. Mezclamos y añadimos las hojas de laurel, el tomillo y el perejil. Ahora ponemos la tapa y lo vamos a dejar cocinar a fuego lento. Van a ser de 3 a 4 horas. Mientras tanto, pues queda mucho tiempo, pero podemos empezar con los toppings. Vamos a prepararlos. Las shallotas las tenemos que pelar. Julia Child estuvo unos 35 años en televisión con sus recetas.
en diversos programas hasta 1998. Los champiñones los vamos a cortar en cuartos. Vamos a freír las shalotas en un poco de mantequilla para volverlas más claritas. Luego se terminarán de hacer en la cazuela. Añadimos los champiñones. Solo unas vueltas, es para dejarlos aromatizados con la mantequilla. Julia Child echaba sorprendentes cantidades de mantequilla y algunos humoristas en televisión se burlaban usando cantidades increíbles. Añadimos la panceta. Uno de los programas más queridos, llamado Baking with Julia, de repostería, duró 4 temporadas y ella usó un total de 340 kilos de mantequilla. Los toppings están. Vamos a ver cómo va nuestro guiso. Esto ya está casi. Mirad cómo ha reducido. Esto está muy bien concentrado. Si lo veis bajo de líquido, se puede añadir un poco más de caldo, o vino, o agua directamente. Si os gusta más concentrado o lo veis con mucho caldo aún, pues en este punto seguir media hora más, pero sin la tapa. La última media hora de cocción vamos a añadir la panceta, las shalotas y los champiñones. Mezclamos. Solo un rato más. Mirad, esto ya está. Bœuf bourguignon. Esto se sirve muy bien con puré de patatas, pero Julia dice que típicamente se toma con patatas al vapor, con un poco de perejil y mantequilla fundida, como no. Se sirve la carne con un poco de cada ingrediente. Ella recomienda además tener una ensalada simple de lechuga con tomate al lado de acompañamiento. Hemos hablado mucho de Julia Child, pero es que tuvo una vida muy interesante. Pues si os he despertado el interés, os recomiendo mucho ver la película Julie y Julia. Meryl Streep borda el papel de Julia Child y os da otra visión sobre su vida antes de convertirse en una gran estrella de televisión. Meryl Streep estuvo nominada al Oscar por su papel y ganó otros muchos premios. Julia Child ganó 3 Emmys y estuvo nominada otras 5 veces más. La película cuenta 2 vidas simultáneas, la de Julia Child y la de Julie Powell. Julie Powell deja su trabajo y se convierte en una de las primeras blogueras y decide hacer todas las recetas del primer libro de Julia Child. Son 524 recetas. Casi no hemos hablado de este plato, pero igual es mejor así. Es un plato de origen humilde, pero con el tiempo ganó el respeto de toda Francia. Tanto que posiblemente es el plato nacional de Francia, y eso no es poco. Esto ha sido un pequeño viaje, pero un largo vuelo, de Francia a Estados Unidos. Ya sabéis, cada semana otro viaje. Eet smakelijk y hasta la semana que viene. Es que es de los platos más umami que he probado nunca, es que es súper francés, es como... saben cómo extraer perfectamente los sabores de todos los ingredientes de una manera increíble.